Muy bien. Ahora, ya que conocemos un poco más sobre las tipologías y los sistemas constructivos, pues vamos perdón, ya que conocemos acerca de los conceptos básicos y un poquito de historia y el funcionamiento de los puentes como tal, vamos a revisar un poco acerca de las tipologías y los diferentes sistemas constructivos. Que ustedes tengan el concepto sobre estos diferentes temas va a permitir que cuando empecemos a revisar los diferentes estudios que nosotros necesitamos previo a realizar la planificación o diseño de un puente, vamos a poderle encontrar un poco más de sentido acerca de estos diferentes aspectos que nosotros pues debemos de ir tomando en consideración. Como bien decíamos, la clase del día de ayer, precisamente, pues la civilización romana, que pues tuvo bastante avance, empezó generando, empezó generando pues una buena parte de su sistema, de todos los sistemas que podían distribuir cargas de manera adecuada a través de la geometría de los arcos. ¿Sí? Entonces, precisamente a través de los viaductos, pues fue que ellos fueron utilizando estos sistemas para poder generar canales, que era lo que muy bien platicábamos. Eh, Después se dieron cuenta que podían también transitar personas y conforme pues fueron viendo estos diferentes, esta bondad de la geometría de los arcos, empezaron a generar configuraciones que pues ya permitían cubrir vanos más grandes, es decir, luces más mayores, sin que tuviera o apareciera una deflexión. Y de hecho, esta geometría es la que hoy en día todavía se sigue utilizando. Entonces, media vez los materiales permitan una alta resistencia, sobre todo aquí las piedras que están dentro de los arcos, no dejarán mentir, pues la famosa piedra angular es la que permite una distribución adecuada sobre las piezas que van conformando, dando el perímetro del arco como tal, y pues obviamente la mayoría va trabajando con presión. Entonces esto permite que pues si nosotros tenemos materiales bastante resistentes a compresión, roca o concreto modal, logramos alcanzar una muy buena resistencia. Acá tenemos el puente Coperto, esto está en Ciudad de Pavia, en Italia, y pues aquí podemos nosotros observar cómo el puente que pues ya eh, en la mitad de los años pues 300 eh, se estima, fue construido como tal, ha tenido bastante reconfiguración, es decir, el techo sin duda no existía originalmente, pero por lo menos la geometría básica e inicial, pues esa es la que ha perdurado, que al final de cuentas es lo que nosotros buscamos. ¿Qué más aplicaciones hubieron? Pues sobre los acueductos, viaductos y posteriormente, como se dieron cuenta que esto generaba una superficie segura, empezaron a funcionar también como pasarelas. Entonces, esto da punto de partida a muchas diferentes clasificaciones en varias maneras y principalmente en función al uso que van a tener. Es decir, recuerden que acá, pues si hablamos de un acueducto, básicamente aquí en la parte superior nosotros tenemos un canal, el cual permite, pues mediante uno controle las pendientes, comunicar, en este caso, agua potable. ¿Sí? Entonces así es como ellos pues empezaron a generar esos canales o esas rutas de conducción de agua que pues conforme fue avanzando el desarrollo de la civilización, permitieron encontrarle mucha aplicación a estos diferentes sistemas, ¿verdad? Entonces, esto también pues, nos da un punto de partida sobre lo cual nosotros empezamos ya a tener hoy en día, que son los viaductos como tal. Por ejemplo, acá nosotros tenemos un par de vistas, una vista aérea, una vista a nivel. En este caso, en la fotografía inferior tenemos unos viaductos ubicados en Países Bajos, acá tenemos unos viaductos en Hong Kong, que pues de alguna manera esto llega a ser lo que platicábamos el día de ayer, diferentes niveles, diferentes alturas, controles de curvas verticales, así como también curvas horizontales que permiten tener a diferentes alturas una superficie adecuada para poder desarrollar la carretera, es decir, el paso a desnivel, a un nivel inferior, a eso se refiere el paso a desnivel como tal, ¿no? Entonces, vamos a nosotros a clasificar todos estos puentes de diferentes maneras. La primera que vamos a revisar es en base al material constructivo, ¿sí? Entonces, en cuanto a material constructivo, nosotros vamos a tener puentes de concreto reforzado o concreto armado, ¿sí? Concreto precomprimido.
Permítanme. Concreto precomprimido, que básicamente esto engloba todo lo que sería pretensados, postensados y, y postensados. A ver, vamos a indagar un poquito por acá, pero básicamente el concreto precomprimido habla acerca de algún concreto que se va a someter a esfuerzos a compresión previo a entrar a una etapa de servicio. Servicio en puentes va a ser, también en edificaciones, cualquier momento en el cual ya empiece el puente a trabajar. También vamos a tener de acero, también podemos tener mixtos, es decir, que son los favoritos, pues estos llegan a combinar las mejores bondades de cada material y destacar lo que así sea necesario para funcionar de manera adecuada. Podemos llegar a tener otras tipologías menos usuales en la actualidad, por ejemplo, madera y piedra. También ahora, pues, ya aquí en Guatemala estamos teniendo un poco de manera más, ya no tan extraordinaria, puentes a través de cables. Entonces, que pues básicamente es un concepto muy relacionado al procesado, pero pues va en la misma línea. ¿Sí? Si nosotros hablamos acerca de los puentes de concreto reforzado, aquí no se preocupen que todavía no hemos visto las partes de un puente, pero aquí para que empiecen a ver más o menos cómo va la distribución, aquí nos hace falta el relleno de suelo, que aquí tendría la ganancia de rasante, ¿sí? Esto en realidad se le llama approach, que viene pues, de la palabra approach en inglés. Esa parte que se va acercando a, a ese punto donde ya no encuentra la rasante una superficie. Ese es el approach, ¿sí? O el approach, como normalmente se le dice en español. Em, Veamos, puentes de concreto reforzado. Los puentes de concreto reforzado o concreto armado pueden ya sea bien ser construidos en el lugar, in situ, o pueden ser trasladadas las vigas, ¿sí? Pero estos, a pesar de que tienen bastante versatilidad, se pueden adaptar a la medida que nosotros lleguemos a necesitar en el lugar del proyecto, hay que siempre tener en cuenta que vamos a necesitar, como cualquier pieza de fundición, obviamente una formaleta o o unas piezas de sostén temporal, ¿sí? Parales, puntales, etcétera, etcétera, los cajones para conformar nuestras vigas, que hay que tener en cuenta cuando nosotros estamos hablando de puentes que pueden estar muy altos. Poder ubicar un paral allá a más de 100 metros de altura es complicado, ¿sí? Y sí existen esas alturas. El puente más largo en el cual yo he tenido la oportunidad de- de participar, acá en Guatemala, tenía una diferencia de altura de 183 metros. Entonces, esto conlleva a que solo con ese número ya nosotros podemos delimitar las diferentes opciones que pueden llegar a ser las viables para un proyecto como tal. Entonces, no quiero con esto, por favor, que quede claro, todos los tipos de puentes y todos los materiales tienen muchas ventajas, pero también así tienen algunas condiciones. No les llamo desventajas porque en realidad no lo son, porque si uno pues con el criterio adecuado y hasta cierto punto esa experiencia que esperamos pues vayan ustedes ganando poco a poco, pues si ya la tienen, enhorabuena, hay que sacar provecho a ese conocimiento. ¿Qué llega a suceder? Pues básicamente que nosotros eh, vamos a tener que saber qué necesita nuestra tipología de puente o el material que vamos a utilizar para saber cómo poder solucionar este tipo de proyectos, ¿sí? Entonces, si nosotros hablamos de un puente en concreto reforzado, estos pueden ser a través de piezas que sean prefabricadas o baseadas directamente en el sitio. ¿Qué quiere decir esto? Que aunque nosotros mm, podemos, o que es el tradicional que nosotros conocemos, si nosotros quisiéramos formaletear vigas de concreto para conformar lo que sería el tablero, pues no hay ningún problema, pero miren acá, que incluso aquí nos indica que esta es la zona de apuntamiento, o sea, toda esta área nosotros tenemos que proveer puntales, ¿sí? Entonces, en algunas ocasiones esto puede limitar. Por ejemplo, si nosotros estamos trabajando un puente, hablemos de un paso a desnivel o de un río
que nosotros no podemos interrumpir o no debemos de contaminar, porque eso también hay que tener mucho cuidado. Entonces, algunas veces no, simplemente no podemos ubicar esta zona de apuntalamiento debajo de nuestro encofrado para las vigas. Entonces hay que recurrir, si hablamos de, por ejemplo, piezas de acero, estas pues se fabrican en un taller, en una fábrica de la redundancia, ¿sí? Se procesan, se cortan las láminas, se sueldan y demás, y ya se transportan las piezas más, y eso para llegar, por ejemplo, a tornear en el lugar. O si bien se utilizan vigas ya prefabricadas, pueden o no ser de concreto preesforzado. ¿Qué quiere decir? De que pueden ya llevar alguna inducción ya pueden traer inducido el tema del preesfuerzo a través de un cable. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues que muchas veces este tipo de esfuerzo o estas vigas prefabricadas hay que transportarlas, no hay ningún problema con ello, pero vamos a ver. Con lo que ustedes, espero yo, pues se, re- tengan presente y si no, pues vale la pena que pues vayan buscándolo por ahí o buscando entre sus archivos o empezarlo a googlear, por favor. Eh, hay un decreto, no, un acuerdo gubernativo es acerca del peso y las dimensiones de los vehículos que pueden transitar, perdón, acá en Guatemala. Es decir, que hay un límite para los trailers, por ejemplo, para los tractorremolques, pueden llegar a transportar más de cierta medida a las plataformas. A ver, ¿de cuánto será eso? Recordándonos ahí un poquito cerca de nuestro curso de vías, por ejemplo. Vamos a ver. ¿Alguien que pueda mencionarnos? Es importante que lo tengan fresco ustedes. Si en algún caso no contamos con la información acerca de este control, de este acuerdo gubernativo acerca de controles de dimensiones y pesos, creo que sea, pues hay que buscarlo. Eh, Les puedo adelantar, pues incluso en plataformas, a pesar de que hay una medida que anda alrededor de 12, 13 metros, todavía se puede extender, pues dependiendo de las medidas del cabezal, hasta cierto punto, ¿sí? Con decirles que, pues, sin mucho, podemos llegar a movilizar hasta 14 metros, 13 metros, sin ningún problema. Pero muchas veces esta medida no termina de solucionar la longitud como tal, ¿sí? Entonces, si nosotros llegamos, si nosotros llegamos, eh, perdonen ustedes, si nosotros hablamos de que queremos trabajar un puente de ya más longitud de esos 14 metros, pues nos vamos a encontrar con el detalle de que aunque podamos fabricar las vigas, va a ser falta una pieza, una parte de la longitud. Entonces no nos quitamos por completo el tema de tener que formatear todo este cajón, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta ello porque claramente muchos puentes son de baja longitud, eso es un hecho. Pero también nosotros llegamos a tener el hecho de que en algunas ocasiones sí nos vamos a topar con puentes de 20, 25 metros, 30 metros, 45, 60, etcétera, etcétera. Entonces hay que recurrir a otros tipos de, de tecnología o de materiales, ¿sí? Entonces, en este tipo de puentes, acerca de los de concreto reforzado, em, claramente son luces inferiores a los puentes de acero. El acero, por naturaleza, trabajando bajo fluencia, es perfecto, es de los mejores materiales. Entonces, claramente un puente
pues es fácil de visualizar, se comporta como una viga, ¿sí? Se va a comportar como una viga, de tal manera que entonces eso permita que vayan a ocurrir muchos esfuerzos a flexión. Y esa flexión, pues claramente en una viga, en las fibras inferiores, después del eje neutro hacia abajo, pues va a demandar una tensión y en la parte superior una compresión. Entonces ahí es donde nosotros empezamos a jugar con esos esfuerzos y encontrar la mejor combinación, ¿verdad? Ya vamos a llegar a ese punto también. Por lo general no se les considera como la mejor opción para grandes luces, aquí pues claramente se indica, y es precisamente porque también empezamos a tener una estructura muy pesada, ¿sí? Tener un puente tan pesado no resulta económicamente viable. Entonces, em, si nosotros llegamos a, si ustedes se recordaran de por ejemplo, del predimensionamiento de un sistema de marcos, pues muchas veces se tomaba, por ejemplo, el 10% de la luz, ¿sí? Bueno, pues imagínense ya un puente de 20 metros, pues ya está fundiendo vigas de 2 metros de peralte, utilizando más o menos el mismo concepto, pues ¿qué es lo que va a producir? Elementos bastante robustos, muy pesados. Ya 2 metros de peralte por, bueno, si nos vamos con una relación 2 a 1, imagínense a 1 metro de ancho por 2 metros de alto por 20 metros de longitud, es bastante peso, ¿verdad? Entonces, ya cuando empezamos a tener un peso como estos, ya es momento de cambiar la tecnología y pasarnos ya a lo que sería un press forzado, que generalmente empieza a ser una muy buena alternativa. Estas secciones de concreto armado utilizadas en las superestructuras de puentes van determinando el tipo de sistema constructivo y que por lo general están conformados por puentes tipo los tipo viga y puentes viga cajón, que van siendo pues variaciones de la geometría. Recuérdense ese puente que les digo de 20 metros. Si solamente necesitamos la inercia de una viga de 2 metros, muy bien podemos, a ver, no es exactamente la misma, por supuesto, pero si necesitamos tanto peralte desde el eje neutro, bien lo podemos trabajar con una sección hueca. Entonces por ello son los puentes tipo viga cajón, porque en la parte central se encuentra un vacío, que lo que hace es alinear de peso, ¿verdad? En esta figura pues nosotros observamos un puente de concreto reforzado y aquí pues tenemos donde está el puntero, las 4 vigas longitudinales que van permitiendo entonces eh, una primera fundición y posterior a ello se colocan pues la, el encofrado para permitir ya esa losa que va a nivel interno, ¿sí? Ahora bien, lo que sí nos lo debemos de ir aprendiendo son las luces o las longitudes que normalmente van siendo las tradicionales. No quiere decir de que estas sean limitantes, pero eh, nosotros podemos llegar a tener puentes de concreto reforzado, por ejemplo, si hablamos de que van a ser solamente losas, porque también se pueden trabajar, solamente losas, permítanme ustedes. Bien, ahí estamos. Creo que ahora sí se escucha el audio, ¿verdad? Muy bien, entonces podemos también trabajar puentes solamente con losas. El único detalle es de que por inercia es mejor trabajar también vigas. Es algo bastante lógico, es sacarle el provecho a esas inercias de las secciones transversales de las piezas que nosotros utilizamos. Pero con losas les puedo decir que normalmente de 5 metros hasta 10 metros o 9 metros es lo que comúnmente se puede trabajar en Guatemala. El problema está en que alguien me puede decir, y es que esto de hecho es extracto de algunas investigaciones y libros de texto, eh, pero igual yo lo dejo así precisamente porque cuando ya hablamos de luces mayores a 10 metros y queremos trabajarlo a nivel de losa, lo que hay que hacer es trabajar una losa que sea aligerada, ¿sí? Esto normalmente se puede conseguir si dentro de la fundición de la losa
se colocan piezas que generen vacíos, como unas esferas, como unos globos, como unas pelotas que se dejan dentro de la losa, que simplemente lo que hace es servir como sostén durante el proceso de fundición para separar mi acero de refuerzo de cama superior con cama de ferro. Entonces yo les puedo decir de 5 hasta 10 metros sin problema se puede trabajar. Ya más de eso, tal vez cuando les compare la presentación, aquí voy a agregar una pequeña nota, ¿sí? Precisamente esos agujeros que son los alvéolos son los que permiten ya llegar incluso hasta 20 metros. Pero es que es una combinación en realidad entre la losa y las vigas tipo T. Si hablamos de vigas tipo T, ahí sí podemos llegar hasta 25 metros. Precisamente porque, a ver, ahorita les doy la palabra ahí a quien quiere hacer una pequeña consulta. Si nosotros tenemos una viga tipo T, perdón, aquí que ando sin curso, sin mouse, hombre. Vamos a ver aquí si me sale. ¿Qué es lo que ocurre con la viga tipo T? Que cuando nosotros tenemos, Dios santo, Ingeniero, perdone, ¿sí diga? no está presentando. Wow, vamos a ver, gracias. Seguramente fue cuando se desconectó esto a ustedes. Ok, ahora sí, ¿verdad? Ingeniero, Gracias, muy amables. Bueno, entonces, pues para que puedan tomar nota, por favor, ahí recapitulando un poquito acerca de lo que hablábamos, es de que las losas de concreto, pues era lo que les decía, que podemos llegar a tener desde 5 metros hasta 9, 10 metros, es lo que comúnmente se trabaja. Porque comúnmente, si es para puentes que estén sobre ríos, hay que recordar que una losa para cubrir 10 metros, el peralte que les va a pedir es bastante considerable. Es decir, que esto es bastante peso. Solo hay que tener en cuenta el tema del apuntalamiento para que cuando ustedes carguen sobre sus puntales, parales y tendales, no se les, como son sobre ríos, generalmente estos puentes, casi siempre tienden a oponer poca resistencia a los suelos a un apoyo, ¿no? A un puntal. Entonces, ¿qué es lo que hay que realizar en estos casos? Simplemente tenemos que diseñar de manera adecuada nuestros apoyos temporales, ¿sí? Bueno, ahí les decía que también las losas con alvéolos, esta palabrita de los alvéolos es pues aligerar la losa. Ahí yo les mencionaba que podría ser a través de esferas o elementos que formaran vacíos en la fundición, claramente eh, controlados y que pues sea parte del diseño. Ahora sí, vigas tipo T, en eso estaba. Gracias ahí por la observación. Creo que vamos a dejar este mensaje por aquí. Si nosotros hablamos de vigas tipo T, desde 9 metros hasta 25 es económicamente competitivo contra otras tecnologías. Aquí yo les hacía una viga tipo T, digamos, en la cual pues la parte o el rectángulo que les estoy resaltando ahorita, aquí donde les estoy haciendo la flecha, ese rectángulo que está resaltado, pues básicamente si nos recordamos un poquito acerca del curso de concreto, ese rectángulo se va a encontrar sometido a compresión. ¿Sí? Entonces, si está sometido a compresión, si está sometido a compresión, todo el rectángulo vertical que nos queda, podemos permitir que trabaje a una tensión casi que exclusiva. Y si en algún caso no, pues lo que se hace es de que normalmente, permítanme, solo quiero ubicar aquí, pluma con línea verde, por ejemplo. Normalmente, si ustedes se acuerdan de la teoría de vigas tipo T, aquí estoy tratando de ubicar un eje neutro. Bueno, imaginemos que el eje neutro está muy cercano al borde inferior del rectángulo resaltado, ¿sí? Lo que hace eso es de que el centroide del rectángulo pues, se va a encontrar en un punto geométrico central acá en este rectángulo, pero donde nosotros vamos a proveer las piezas que van a resistir la tensión sería el cero de refuerzo, que aquí lo voy a graficar con un pequeño, permítanme, no se ve. Bueno, aquí donde está el puntero, ahí nosotros ubicamos, pues, conceptual. Estamos ubicando ahorita las varillas de acero de refuerzo. ¿Qué quiere decir eso?
Si nosotros utilizamos aceros de alta resistencia, grado 60, grado 75, grado 90, de ahí para arriba, ese acero de refuerzo, varias corrugadas, siempre varias corrugadas. Ese refuerzo tiende a resistir toda la demanda a tensión porque la viga tipo T va a estar sometida a una flexión. Entonces, el rectángulo en amarillo lo dejamos para compresión, para eso el concreto es excelente, es buenísimo. Y donde está ubicado aquí el puntero láser, ¿sí? Aquí en la parte inferior, ubicamos nosotros varillas de refuerzo. De tal manera que con presión arriba tenemos y tenemos en la parte inferior una tensión. Esa viga está sometida entonces a una flexión. Es el concepto básico de vigas que ustedes seguramente han visto, ¿verdad? Entonces, esa es la disposición y por eso es de que ya uno empieza a variar el peralte del puente. Vamos a utilizar un libro de texto en el cual hay una tabla. Permítame, vamos a ver aquí si se los puedo compartir. Por lo menos algunos. Quiero ver aquí. Muy bien. Voy a hacerles llegar una. Vamos a ver. Elementos para el control. No, no lo tengo aquí en la mano, pero yo les voy a compartir este, unos extractos de un libro de texto que vamos a ir utilizando. Y ahí vamos a tener nosotros algunas ecuaciones bastante sencillas para poder predimensionar los perantes. Eso sí es importante que lo controlemos. Muy bien. Entonces, eso sería con las que más comúnmente se utilizan, las losas o las vigas tipo T. Estos con alveolos es poco probable que los lleguemos a manejar, porque la tecnología todavía no está bastante comercializada en nuestro medio. Pero no con esto quiero decir de que hay que rechazarla por completo. Sí existe y se puede utilizar y es muy eficiente. Podemos llegar a tener vigas tipo cajón. Son como se tienden a trabajar los puentes bastante más grandes. Se hace en cajón porque básicamente la sección transversal permite un hueco, un agujero para aliviar el peso de toda la estructura al centro. Placas sólidas en forma de arco, ¿sí? Ya vamos a llegar a ese punto. Y también vigas de concreto como tal en forma de arco. Pero las longitudes también se ven afectadas precisamente porque el peso a más longitud cubierta puede llegar a afectar, ¿verdad? Entonces, eso sería en cuanto a esta tipología de puentes. Vamos a ver uno más el día de hoy y ya pasamos al tema de la tarea. Puentes de acero y mixtos acero concreto. Los puentes de acero, estos, miren ustedes que la versatilidad que llegamos a conseguir con estos es infinita. O sea, aquí media vez una grúa puede entrar y mover las piezas, eh, no hay límite de longitud. Eso no es un problema. El problema es que la grúa entre al lugar, ¿verdad? Entonces, los puentes de acero poseen la ventaja asociada a su rapidez constructiva. ¿Qué quiere decir esto? Con que si fuesen Legos, yo los fabrico, llevo todas las piezas, las monto y las voy distribuyendo conforme así lo requiera la geometría y el diseño. Y con esto, pues, obviamente, esa logística de trasladar las piezas desde fábrica hasta el lugar, pues tiene un costo. Tener la grúa tiene otro costo, que pues, obviamente, así lo van siendo todas las tecnologías constructivas hoy en día. Estos se caracterizan porque manifiestan ahorros importantes en las actividades de construcción, porque generalmente, a ver, recordemos que son vías las que estamos trabajando, vías terrestres, vías muy importantes. Si hablamos de un puente ya de acero, quiere decir de que así va a ser la categoría de nuestro proyecto, de nuestro puente, ¿sí? Entonces, si nosotros llegamos a tener tanta longitud para poder conectar un tramo carretero, lo que va a ocurrir es de que nosotros empezamos a demandar, em, nosotros empezamos a demandar estructuras más grandes, ¿sí? Entonces, permítanme. Estos también pueden llegar a ser más exigentes, eso hay que tenerlo en cuenta, por favor, porque a nivel
A nivel de mantenimiento, como cualquier pieza de acero, aunque también las de concreto debemos de dar el mantenimiento adecuado, ¿qué es lo que ocurre? Que nosotros debemos de trabajar sobre eh, piezas que con el ambiente tan abrasivo, tan de alguna manera, eh, tal vez no contaminado, pero con mucha presencia a sulfatos o a partículas que pudieran estar en el aire, que pudieran oxidar, corroer las piezas de metal ante falta de pintura, ante golpes y que no se reparen de manera adecuada, etcétera, etcétera. Esto empieza a demandar un mantenimiento más exhaustivo. ¿Qué sucede? Que si nuestras piezas de acero, de metal, se empiezan a corroer, el problema es de que podemos llegar a tener mucha complicación en cuanto a garantizar la integridad de cada una de estas piezas, ¿verdad? No se diga de los pernos, por ejemplo. A veces las piezas están bien pintadas, están bien transportadas, bien colocadas, pero el problema es de que no tenemos nosotros, no tenemos nosotros garantía, por ejemplo, que si nos trabajaran de manera correcta los pernos, los tornillos, si fallan los tornillos, pues es como que si no estuvieran conectadas las piezas. Entonces, eso puede llegar a ser punto importante en esos casos. Em, si nosotros revisamos también, muy bien, entonces, si nosotros pues lo tenemos tomado en consideración como cualquier mantenimiento a cualquier, cualquier proyecto, claramente vamos a poder garantizar su tiempo de vida útil. Es como el ejemplo que les mencionaba de un vehículo, pues yo puedo tener mi carrito sin problema, pues siempre le coloco su combustible y demás, pero si nunca le hago un cambio de aceite, probablemente voy a llegar a los primeros 5.000, 10.000 kilómetros, 15.000, no sé, pero va a llegar un punto donde voy a dañar los pistones, voy a dañar el motor, la culata, etcétera. Entonces empieza a ocurrir algún efecto de desgaste que cualquier tipo de piezas que tengan movimiento van a llegar a inducir algún tipo de falla. Los puentes también, precisamente porque cada vez que pasa un vehículo, tal vez uno liviano no se siente tanto, pero va a producir vibraciones. Por ejemplo, si ustedes han estado caminando sobre un puente, cuando pasa un vehículo o un camión, se siente la vibración. Entonces, a esa vibración es a la que yo me voy refiriendo. Es un movimiento, sí existe, pero es pequeño, pero sí es perceptible, sí está ocurriendo. Y dependiendo del sistema constructivo, ya pues los puentes de acero acá podemos trabajar puentes tipo viga, puentes tipo cercha o celosía. Estos son como las armaduras, ¿no? Tipo arco, así como estos que tenemos acá. Y algunos que vienen a ser no convencionales como puentes colgantes o atirantados, que es más o menos hacia donde va la tendencia. Conforme evoluciona la tecnología y podemos permitirnos tener o tenemos un acceso mucho más fácil a este tipo de tecnología, lo podemos implementar en proyectos que antes tal vez hubiese sido un poco más costoso. ¿A qué voy? Que ahora ya vemos puentes que pues, empiezan a tener presencia de cables expuestos acá en Guatemala, ¿verdad? No son completamente colgantes, así como tampoco son completamente atirantados, sino que más bien, si ustedes circulan sobre CA2, van a ver ahorita muchos puentes de este tipo, sobre todo CA2 Occidente, ¿sí? Tatabuleu, Suchitepeques, Escuintla, pues van a poder visualizar algunos puentes que sí se están trabajando actualmente. Em, pero son reparaciones, ¿verdad? A través de cables expuestos. No es que sea un puente colgante o un puente atirantado. Es una reparación que produce un efecto de un puente colgante, ¿no? Puentes de sección compuesta, es decir, tipo viga de un solo tramo que van permitiendo luces de hasta 55 metros por su parte y puentes metálicos o de cerchas. Aquí sí podemos llegar hasta los 120 metros entre apoyos. O sea, ya lograr alcanzar
Miren, yo les soy sincero, el puente más largo que he podido trabajar con armadura ha sido de 110 metros. Em, y, y sí es impresionante cómo ese concepto que pues uno ve en libros, en estática, por ejemplo, de, de que las armaduras, pues por pura ¿qué sería? Sí, traslación de fuerzas a través de la aplicación de fuerza 2 logra mantener su estabilidad ya cuando uno monta las piezas es impresionante. ¿Sí? En arco podemos llegar hasta 150 metros. Esto es precisamente porque, si ustedes se recordarán de la explicación del día de ayer, que ya en un ratito la voy a escuchar, pues estos puentes van llegando a tener una forma parecida o similar a la de cómo se está dando los diagramas a flexión en un tablero. ¿Sí? Entonces aquí vemos en este puente un puente de acero en forma de arco que está ubicado en Resquena, España. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué luces podemos llegar a controlar con este tipo de material, que sería el acero? Vigas laminadas, es decir, las compuestas, eso quiere decir las que vienen ya de fábrica. O sea, yo compro una W14 por tanto, ¿no? Bueno, aquí para puente sería una W16 por algo más, ¿sí? Entonces, ustedes, Dios santo. Bueno, vamos a avanzar aquí. Ya vamos a finalizar la parte de la presentación. Vigas compuestas es aquella viga que a partir de tres placas yo conformo patín superior, patín inferior y alba, pero yo estoy manipulando estas dimensiones a través de una fabricación. Vigas armadas, pero que son no compuestas, es una combinación. ¿Sí? Así como las vigas son compuestas también, vigas tipo cajón, el mismo concepto, solo que aquí conformamos un cajón a partir de tres placas y un tablero en la parte superior y la armadura. Ya, y pues hemos ido platicando. Pero noten ustedes la importancia en las longitudes. Cómo en acero logramos obtener una variación o una amplitud mucho más grande, más amplia, valga la redundancia, en las longitudes. ¿Sí? Podemos llegar hasta desde 12 metros hasta 10 veces eso, ¿no? Hasta 120, no, incluso hasta 180 a través de arcos enlazados. Y arcos, pues de 90 a 150 son bastante económicos o factibles, ¿sí? Entonces aquí siempre se les da un rango, ya es, pues que ustedes logren acoplar el puente que tengan a la mejor medida que acá aparece, ¿sí? ¿Alguna pregunta hasta acá?